La figura de San Bernardo es estelar en la Iglesia y sin duda la más representativa de la época de la cristiandad medieval. Nació en el año 1091 cerca de la capital de Borgoña, de padres de ilustre prosapia. Su educación propia de las familias de su estirpe fue esmerada, incluyendo la gramática, la retórica y la dialéctica, juntamente con la lectura y aplicación de autores clásicos tales como Cicerón, Virgilio, Horacio y otros. Bernardo era un joven robusto, de frente amplia, ojos azules y penetrantes. Todos sus contemporáneos coinciden en afirmar que brotaba de él un prestigio singular. Un día comprendió que Dios lo llamaba para seguirlo de cerca como religioso. Su padre se opuso terminantemente, pero entonces comenzó a manifestarse aquella capacidad de seducción que durante toda su vida habría de emanar de su persona. Uno tras otro, todos sus hermanos, sin excepción, hicieron suya la decisión de Bernardo, es decir, ellos también entraron de monjes. Comentando este poder de atracción contagiosa, escribe René Guénon en un tan breve como precioso estudio que dedicara a nuestro santo: hay ya en ello algo de extraordinario y sería sin duda insuficiente evocar el poder del genio en el sentido profundo de esta palabra para explicar semejante influencia. ¿No vale mejor reconocer en ello la acción de la gracia divina que, penetrando en cierta manera toda la persona del apóstol e irradiando fuera por la sobreabundancia, se comunicaba a través de él como por un canal, según la comparación que él mismo emplearía más tarde aplicándola a la Santísima Virgen? Canal por la que pasa todo lo que viene de Dios, todo lo bueno, toda la gracia que viene de Dios pasa por María. Es un acueducto, un canal. Personalidad riquísima esta, polifacética, muy difícil de bosquejar en el tiempo reducido de una conferencia. Vamos a tratar, en tanto que sea posible, de delinear sus principales rasgos. Ante todo, podemos ver en él la figura del abad, el monje abad. Como se sabe, fue él quien hizo florecer la orden del Cister, que se extendería por toda Europa. Él se consideraba el padre de todos, pero de manera particular de los monjes del monasterio que fundara y presidiera durante tantos años, el de Claraval, que tanto amó. En los monjes que tenía a su cargo veía a sus hijos predilectos. Su principal cuidado, tras haberlos impulsado a la vida religiosa, fue ofrecerles un alimento espiritual sólido, sustancioso, una doctrina espiritual rica. Así lo hizo mediante espléndidos sermones que todavía hoy podemos admirar, algunos de ellos elaborados en el curso de la noche, y en los que les descubría el sentido de los misterios sobrenaturales, como una madre descascara las nueces y las prepara para sus hijos, comparación que él mismo elegiría en uno de sus sermones. Entrañas paternales las de este abad, que aún en los momentos en que se siente abrumado por acuciantes problemas
que le han propuesto desde fuera del monasterio, a veces de parte de los reyes o del mismo Papa. No vacila en distraerse, poco lo digo entre comillas, distraerse 3 o 4 veces, interrumpido por los golpes discretos de sus hijos en la puerta de su celda, debiendo escuchar sus penas, a veces pueriles, sus preocupaciones triviales, porque no solo le dio su enseñanza, sino también su afecto. Inmensa era sin duda la capacidad de afecto de San Bernardo, no solo con sus hijos religiosos, sino también con laicos que en una u otra forma se relacionaban con él. Bernardo no era clerical, entre comillas, digamos, no era clerical, ni creía que solo en la clausura el hombre llega a su plenitud. Cada uno tenía su propia vocación y en ella debía alcanzar la perfección respectiva. Religiosos y laicos eran necesarios a la Iglesia, son una misma realidad, decía Unum Sunt, son uno. Por eso no le parecía una sustracción de su vida monástica perder tiempo, como él dice, escribiendo a amigos y dirigidos espirituales, incluso sobre temas aparentemente nimios. A Matilde, por ejemplo, condesa de Blois, que se quejaba de la ligereza de su hijo, le aconseja ser indulgente con aquel joven. Un hijo, escribe, pide olvidar a veces que es hijo, pero una madre no puede ni debe olvidar que es madre. Un afecto, por cierto, que no se queda entre los límites de lo natural. Dios se encuentra entre los amigos, decía. La única razón de amar a los amigos es Dios, afirma en una carta a Thibaut de Champagne. Mas, como dijimos antes, su capacidad de afecto lo volcó especialmente sobre los monjes que eran sus hijos espirituales preferidos. Hablando en una carta de uno de ellos que él había recibido en el monasterio y que acababa de morir, escribe: fue mío durante toda su vida y lo será después de su muerte, y lo reconoceré como tal en la patria. Solo aquel que sea capaz de arrancarlo de la mano de Dios logrará separarlo de mí. Agresivo Bernardo, insensible, intratable, fue por cierto duro, pero solo cuando había que serlo. Bien describió el primero de sus biógrafos el estilo de su gobierno monacal, el más humano posible por el afecto que en ello ponía, pero el más intratable desde que la fe estaba en cuestión. Bernardo predileccionó el adjetivo iucundus, en latín iucundus, palabra cercana a iocus, juego. Hay que ser iucundus, juguetón, digamos, quiere afirmar un poco eso. Los filólogos nos enseñan que conviene la iucunditas no tanto al hombre que es feliz, cuanto a aquel que es causa de alegría para los demás. La iucunditas es el encanto del alma, la capacidad de regocijar a los que integran el entorno, la alegría comunicativa, el espíritu eutrapélico, un encanto que invade todo, y así habla de iucunda meditatio, iucunda contemplatio, alegre militancia, meditación, alegre contemplación. Sus monjes destacaban el encanto de su sonrisa, no la sonrisa del bobo,
sino la del hombre que ha alcanzado la plenitud de la serenidad. Multos y Larabat, escribe, a muchos los divertía, les hacía agradable, alegraba a muchos. La vocación al claustro, a pesar de las terribles renuncias y exigencias que implica, era para él una vocación al gozo. Yo os quiero alegres, eso exhortaba a los suyos. Tal es la alegría espiritual profunda y sobria la que dilata el corazón. Cuando escribe la vida de San Malaquías, a quien había conocido personalmente, entre los rasgos admirables de dicho santo incluirá su capacidad de reír, porque dice, el reír es caridad, puesto que esta es buen humor, una caridad gozosa, no relajada. Bernardo quiso que en el Cister se hermanasen perfectamente la lección divina, la lectura espiritual, digamos, y el rezo del oficio divino, con el trabajo de las manos y la labranza de los campos. Particular predilección experimentó por la Sagrada Escritura. Él paladeaba cada una de sus frases. Nos cuentan sus biógrafos que conservaba fidelísimamente en su memoria las palabras reveladas que había aprendido en su celda y después las iba rumiando en sus ocupaciones y faenas agrícolas, de donde vino a decir más adelante que la soledad del bosque, las hayas y las encinas habían sido sus principales maestros. A menudo decía, bromeando a sus amigos, que jamás tuvo otros maestros que las hayas y los robles. Bernardo contempló la naturaleza, no solo en la inanimada, sino también la animada, con mirada penetrante, viendo en ella lo que los demás eran incapaces de observar. Ante sus ojos las cosas se transformaban, se transfiguraban, y ya que las contemplaba con los ojos de Dios, cuya luz pasando por él embellecía los objetos que alcanzaban sus sentidos, es la mirada de un santo y de un poeta. Creía firmemente en los efectos de la música sobre el corazón y la inteligencia. Si hay canto, escribe a un abad, que sea lleno de gravedad, no lascivo ni tosco, que sea suave sin ser superficial, que encante el oído para emocionar el corazón, que alivie la tristeza, que calme la cólera, que no vacíe el texto de su sentido, sino que lo fecunde. Destaquemos esta última frase, semejante declaración sobre la fecundidad de la letra por la belleza, nos dice mucho de los quilates del alma del abad de Claraval. El abad de Claraval se nos revela como es poeta, artista, músico y pensador. Todos estos talentos confluyeron en su estilo literario, reflejo de su inteligencia y de su buen gusto. Como bien dice Gilson, Bernardo renunció a todo excepto al arte de escribir bien. Uno de sus biógrafos asegura que redactó personalmente sus sermones hasta el fin de su existencia, tachando y corrigiendo como un orfebre de la palabra. Todavía en su lecho de muerte seguiría dictando a sus discípulos. No existe el momento de analizar detalladamente sus recursos literarios, que fueron, por cierto, admirables. Bernardo
no solo se preocupó por enseñar la doctrina, sino que consideró necesario revestirla de belleza, de esa belleza que, como se sabe, no es sino el esplendor de la verdad. Por eso trabajaba y pulía cada texto hasta llegar hasta su última perfección, que es lo que nosotros conocemos. Durante los últimos 5 años de su vida, el viejo abad, a pesar de todos sus compromisos, se preocupará por revisar él mismo, párrafo por párrafo, sus obras mayores, en orden a preparar una edición revisada con el deseo de dejar a la posteridad escritos cuya belleza fuese menos indigna de los misterios de Dios. Bernardo fue el hombre de la Biblia, de tal manera la asimiló al tejido mismo de su psicología, que la utilizaba espontáneamente, a veces quizás sin darse cuenta. Su vocabulario es en gran parte bíblico, tomado de todo de los evangelios, de San Pablo, de los Salmos y del Cantar de los Cantares, que tanto amaba. Recibió la escritura de la tradición y por la tradición. La Biblia era para él la palabra de Dios viva en la Iglesia. Uno de sus temas predilectos en el campo bíblico fue la concordia de los 2 testamentos. Siempre que se le presentaba la ocasión, mostraba el paso de las figuras a la verdad, de las profecías a sus realizaciones, de las sombras a la luz, todo culminando en Cristo, como en las fachadas de las catedrales románicas. Con todo, no olvidemos que si su Biblia es litúrgica, es también patrística, porque Bernardo fue un enamorado de los padres de la Iglesia. Sabemos que hizo copiar para su monasterio de Claraval una serie muy vasta de obras patrísticas. No pretendía sino una cosa, ser el testigo de la doctrina de los padres. Diversos autores lo han llamado el padre de la Iglesia, otros lo llamaron el último de los padres. ¿De dónde le viene esta denominación, este eminente privilegio que no le disputará un siglo más tarde el genio de Santo Tomás de Aquino? Porque, como se sabe, la era patrística terminó en el siglo VIII, con la muerte de San Isidoro de Sevilla en el occidente y de San Juan Damasceno en el oriente. Lo que se quiere decir es que en su persona la edad patrística, dormida desde hacía 300 años, se despertó súbitamente y lanzó un nuevo retoño digno de la antigua grandeza. Guillermo de Saint-Thierry, al comienzo de su Vita del abad de Claraval, dice que Bernardo fue elegido por Dios para que en el siglo XII refloreciera la gracia de los tiempos apostólicos, habiéndose puesto en la escuela de los comentaristas natos de la Escritura, cuales fueron los padres, llegó a impregnarse de su espíritu y hasta de su lenguaje, al modo de un brote renacido de aquel magnífico árbol de la tradición. Especialmente frecuentó a San Ambrosio y San Agustín, pero de manera particular, como señala Gilson, se dejó impregnar por la teología de los padres griegos, principalmente de San Gregorio de Nisa. Más aún, el logro esencial de su obra fue realizar una notable síntesis entre la teología griega y la teología latina, el pensamiento de Orígenes y el de Agustín. Vamos a destacar ahora un aspecto de su figura espiritual, el místico. Todo lo que hemos dicho hasta acá,
La verdad de Claraval se nos muestra, se destaca por sus quilates místicos. Es indudablemente uno de los grandes doctores de la mística católica. Nos detendremos un tanto en la consideración de este aspecto de su personalidad espiritual. Ante todo, se trató de una mística trinitaria y divinización también. Bernardo concibe el proceso de la redención al modo de una gran curvatura, esto es una idea muy linda, una gran curvatura que va de la redención al modo que va desde la animalidad inicial en que nos dejó el pecado hasta la divinización que produce en nosotros la acción de las tres personas de la Trinidad. El hombre se animalizó en el paraíso cuando pecó, se hizo como animal en realidad, ¿no? Lo racional quedó disminuido y en cambio lo animal quedó destacado. Esta gran curvatura de la animalidad en que nos dejó el pecado, dice él, hasta la divinización que produce en nosotros la acción de las tres personas de la Trinidad. Originalmente el hombre fue creado en un estado sublime, a imagen y semejanza de Dios. La grandeza, dice Bernardo, es la forma del alma. Mas al pecar se degradó. El pecado cambió la imagen y semejanza. El alma sigue siendo grande en su caída, perdió su rectitud y encorvada hacia la tierra tomó las semejanzas de las bestias. Según aquello del Salmo 48, se hizo semejante a los animales. Pero Dios descendió hasta el tremedal de nuestra miseria, nos tomó de la mano, no solo para evitar que nos condenásemos, sino para elevarnos a alturas insospechadas. La cumbre de la vida espiritual es la divinización. En la embriaguez del éxtasis, enseña Bernardo en su comentario al Cantar de los Cantares, su obra mística por excelencia. Bernardo, tras las huellas de los padres griegos, destaca el papel peculiar del Espíritu Santo para esta divinización, porque si el Padre es el autor primero de la elevación suprema, como lo es de todo don, si el Verbo encarnado es su término, compete especialmente al Espíritu su realización. Es Él quien incita al hombre a la empresa inaudita de hacer del alma la esposa de Dios. Él es quien da acceso a esta vía propiamente espiritual en el sentido fuerte de la palabra. Él es quien conduce a la imagen creada de claridad en claridad hasta convertirse y permanecer semejante a Dios. Tal es la actividad propia del Espíritu Santo en el alma para constituirla esposa de Cristo, lo que se cumple no solo en los niveles superiores de la vida mística, sino también en la existencia común de todos los cristianos. En efecto, la vida mística no es esencialmente diferente de la vida cristiana ordinaria, sino por su mayor elevación en la gracia y la caridad, y a veces una cierta anticipación de la gloria. Todas las obras de justificación suponen la presencia del Espíritu Santo en el alma. Y así se completa la inmensa curva que va desde donde nos dejaron nuestros padres, el mundo de la animalidad, hasta el seno mismo de Dios. Los padres dirán que el hombre fue hecho vertical para indicarle a Dios que está llamado a lo alto. El animal es horizontal porque se le quiere decir que es para la tierra, termina en la tierra. No tiene continuidad, eternidad.
esta elevación y esta horizontalización. Por estas ideas es que llamaron a Bernardo el último padre de la Iglesia. No es padre, como digo, pero los padres acabaron con San Juan Damasceno mucho antes, 5 siglos antes. Él es de la Edad Media ya, pero tiene el espíritu, tiene todo lo más grande de la patrística. Por eso podría llamarse el último de los padres. En segundo lugar, la mística de él es una mística eclesial. Todo lo que acabamos de decir respecto del alma y de su deificación, Bernardo lo aplica originalmente a la Iglesia. El alma, en efecto, no es esposa del Verbo, sino en la medida en que integra la Iglesia. Retomando la fórmula de San Pablo en su epístola a los Efesios, nuestro santo afirma que el Verbo experimenta por la Iglesia el amor peculiar de un esposo. Su encarnación es el beso puro del Verbo a la Iglesia, ese beso por el que suspiraron los justos del Antiguo Testamento. Así como Eva nació del costado de Adán, así del costado del nuevo Adán dormido en la cruz, la Iglesia nace y a la vez es rescatada. Podría desde entonces no reconocer en su esposa el hueso de sus huesos, la carne de su carne y más aún, en cierta manera, el alma de su alma, dice San Bernardo. De autor se solaza con la sola mención de este desposorio místico. La Iglesia escribe, animada del sentido y del Espíritu de Dios, su esposo, posee a su bienamado y reposa en su seno, mientras ella misma tiene y conserva para siempre el primer lugar en su corazón. Es que ella ha herido el corazón de su esposo, ella ha hundido el ojo de la contemplación hasta el abismo profundo de los secretos divinos. Él ha puesto para siempre su eterna morada en el corazón de ella y ella en el de él. La Iglesia ha abrazado estrechamente a su esposo divino, dejándose impregnar de los perfumes que brotan de él. Los perfumes simbolizan las riquezas que el esposo colma a su amada, la fe, la esperanza, la caridad, los sacramentos, pero sobre todo el don por excelencia, el don con mayúscula, el Espíritu Santo, unión que llega hasta el extremo de la identificación. Caput et corpus unus es Christus. La cabeza y el cuerpo son un solo Cristo, dice. En fórmula atrevida llega a decir que Cristo ama a su cuerpo, que es la Iglesia, más que a su propio cuerpo físico. Todo el mundo sabe, escribe, que para preservarla de la muerte sacrificó el otro cuerpo. En tercer lugar, es una mística mariana. Es un hombre esencialmente mariano. La Santísima Virgen ocupa un lugar inobviable en la mística de la Abadía Claraval. En ella se ve el camino por el que el Verbo llegó a nosotros y por el que nosotros nos remontamos hacia él. Bernardo desarrolló esta idea por medio de una comparación encantadora, la del acueducto, cuyo extremo superior toca el cielo y el inferior la tierra. El Hijo, escribe, escuchará a la Madre y el Padre escuchará al Hijo. Es el misterio de las mediaciones. El término de medianera universal es el que expresa mejor el pensamiento del Santo. Nuestra Señora no es simplemente la Madre de Jesús, no es simplemente un instrumento pasajero de elección,
del que Dios se ha servido para llevar a cabo la encarnación. Ella es mediadora por estado, por vocación. Tal es su razón de ser, su función siempre actual. María es la bisagra indispensable que anuda lo humano a lo divino, y esto por la libre voluntad de Dios, que quiso, dice Bernardo, que nosotros no tuviésemos nada que no pasase por las manos de María. Así lo dice en uno de sus sermones de la Navidad. Mas no esperó la visita del ángel para entrar. María no esperó la visita del ángel para entrar en su papel de mediadora entre ella y el dragón, el demonio, así lo llama el demonio, el dragón. La oposición fue absoluta desde el comienzo de su vida, desde su misma concepción. San Bernardo la imagina orando incansablemente de día y de noche, suplicando la encarnación. Tal fue el anhelo que polarizó todos los momentos de su existencia previa a la encarnación. Invenisti gratiam, dice el Evangelio, encontraste la gracia. Y comenta esta palabra Bernardo, señal de que la había buscado, encuentra la gracia. En una de sus homilías dedicadas al misterio de la Anunciación, para mí una de las más lindas de él, leemos estas inspiradas palabras. Oíste, Virgen, que concebirás y darás a luz a un hijo. Oíste que no será obra de varón, sino del Espíritu Santo. El ángel aguarda tu respuesta, porque ya es tiempo que se vuelva al Señor que le envió. Esperamos también nosotros, Señora, esa palabra de misericordia. He aquí que se pone en tus manos, el precio de nuestra salud. Al punto seremos liberados si conscientes. Por la palabra eterna de Dios fuimos creados y con todo eso morimos, mas por tu breve respuesta seremos ahora restablecidos para no volver a morir. Esto te suplica, piadosa Virgen, el triste Adán desterrado del paraíso con toda su miserable posteridad. Esto Abraham, esto David, con todos los otros santos padres tuyos, los cuales están detenidos en la región de la sombra de la muerte. Esto mismo te pide el mundo todo, postrado a tus pies. Da, Virgen, rápidamente la respuesta. A quien agradaste por tu silencio, agradarás ahora mucho más por tus palabras, pues Él te habla desde el cielo diciendo: oh hermosa entre las mujeres, haz que oiga tu voz. Por ventura no es esto lo que buscabas, por lo que gemías, por lo que orando suspirabas día y noche. Y miren esta frase con que termina este texto: responde una palabra y recibe la palabra. Pronuncia la tuya y concibe la divina. Emite la transeúnte y admite la sempiterna. Responde verbo et tu suscipe verbo. Responde la palabra con minúscula, tu palabra, y recibes al verbo con mayúscula. Profertum e concipe verbo. Pronuncia la tuya, emite la transeúnte, pronuncia la tuya y concibe la divina. Emite transitorium et amplectere sempiternum. Emite la transeúnte y admite la sempiterna. Es un trozo genial de él. Y por eso entonces María es un acueducto, la llama acueducto, por ella pasa todo. Enamorado de Nuestra Señora, místico de María. Por algo Dante eligió a San Bernardo para introducirlo en el paraíso, haciéndole recitar una de las más bellas oraciones a la Santísima Virgen jamás escrita, por lo menos a mi juicio. La leo en italiano y la traduzco por el sonido que tiene
en este autor tan formidable del Dante. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile ed alta, più che creatura, termine fisso de eterno consiglio. Lo traduzco: Virgen madre, hija de tu hijo, humilde y alta, más que toda criatura, término fijo de decisión divina. Segunda estrofita: tu se colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Tú eres aquella que la humana naturaleza, que ennobleciste la humana naturaleza, sí, que su creador no desdeñó de hacerse su criatura. Y la última estrofa: dona se tanto grande e tanto vali, che qual vuol grazia ed a te non ricorre, sua distanza vuol volar sensali. Señora, eres tan grande y tanto vales, que cualquiera que busque una gracia y a ti no recurra, su distancia quiere volar sin alas. Es decir, el que quiere conseguir una gracia y no recurre a María es como que quisiera volar sin alas. Son como las alas del alma, la Virgen. Con razón Dante recurrió a Bernardo, el teólogo de la unión con Dios, el contemplador que asume la ficción del psicopompo o conductor de almas, como lo llamaban los antiguos al director de almas. Mística trinitaria, pues, mística cristológica, mística mariana. Si bien hay elementos místicos en todas sus obras, podríase decir que la mística encuentra su lugar teológico privilegiado en su magnífico comentario al Cantar de los Cantares, como se llama el libro. Otra faceta de este gran hombre es el apóstol. Nos extraña ver al místico lanzado a la acción. Es cierto que durante más de 40 años se obstinó en gustar de su celda, cumpliendo estrictamente los deberes del claustro, del claustro, y sin embargo lo vemos recorriendo Europa, pacificando príncipes cristianos, triunfando sobre el cisma terrible que dividió a la Iglesia, lanzando la cristiandad a las cruzadas, pero jamás hubiera hecho todo eso sino bajo la presión de las circunstancias. Cuando le pedían que actuase en algún problema, primero se mostraba reticente, dudaba, esperaba, reflexionaba, se hacía explicar minuciosamente por qué recurrían a él, y si al fin aceptaba, era para obedecer a las órdenes de un superior, en ocasiones el mismo Santo Padre, o por caridad hacia sus hermanos y hacia la Iglesia, por fidelidad a la verdad y a la justicia. No hay, pues, escapismo alguno en ese apostolado. Él amaba lo que llamó el paraíso claustral, lo amaba de manera entrañable. Sin embargo, supo dejarlo cuando la caridad se lo pedía. No se puede sino destacar con admiración el feliz encuentro entre el genio de San Bernardo y el conocimiento de la sociedad que lo rodeaba, porque con frecuencia la historia ha sido testigo de la existencia de hombres superiores que en su momento no fueron reconocidos como tales. Acá felizmente se produjo el encuentro enriquecedor. Este hombre, dotado de tan eminentes cualidades, fue venerado por la sociedad de su tiempo, lo que permitió entre ambos un activo intercambio espiritual. El hecho de que sus contemporáneos lo apreciasen en tal forma que escuchasen sus consejos y se enmendasen al oír sus reprensiones constituye una muestra acabada de cómo la Edad Media supo valorar
más aún que a los especialistas de la política, la diplomacia o la economía, a los santos y a los místicos. Por eso San Bernardo se permitió intervenir en tantas cuestiones aparentemente alejadas de la vida monástica. Los asuntos de Dios son los míos, exclamó un día. Nada de lo que a Él se refiere me es extraño. Ofender a Dios era ofenderlo a Él, y por eso se erguía decididamente cuando estaban en juego lo que él llama los asuntos de Dios. El género epistolar se avenía especialmente con su temperamento apasionado y tan personal en su manera de expresarse, a veces entusiasta, otras indignado. Sus cartas son una radiografía de su modo de ser, el amor, la ternura, la irritación. A veces encuentran con facilidad los términos adecuados, por lo general no carentes de elegancia. Muchas de esas cartas se dirigen a las autoridades eclesiásticas y a los poderes civiles. Lo notable es que tanto los obispos como los políticos aceptaran las interferencias de este monje y con frecuencia le hicieran caso. Pongamos algunos ejemplos. Miren ustedes lo que dice una vez. Comillas. Os mostráis odioso, intratable, al punto tal que ya había resuelto no hacer nada más por vos. De antemano desanimáis a los que os defienden y promovéis a vuestros propios acusadores. En todas las circunstancias no conocéis otra ley que vuestro placer. No obráis sino como déspota, sin pensar jamás en Dios, sin experimentar su temor. ¿A quién va dirigida esta fuerte reconvención? A un arzobispo. Me hubiera gustado, dice en otro texto, en otra carta, me hubiera gustado encerrarme en el silencio y el retiro. No por eso la Iglesia murmuraría menos contra la corte de Roma, mientras ella siga en sus actuales extravíos. ¿A quién envía esta advertencia? Al mismo Papa. Por cierto, que amaba y veneraba al Papa, pero precisamente en razón de ello lo quería santo y sabio, a la altura de su inmensa responsabilidad, cuando veía que el círculo que lo rodeaba era incompetente o vicioso, que su curia estaba llena de, como él dice, empleados carentes de espíritu sobrenatural. Con qué virulencia estigmatizaba a aquellos funcionarios. Que el Papa escoja gente mejor, que elija, comillas, en todo el universo a quienes deben juzgar el universo. Preocupóse también por salir al paso a algunas herejías que se cernían en el horizonte, particularmente la herejía cátara o albigense, aparecida en el sur de Francia, heredera del viejo dualismo maniqueo. Este error se fue extendiendo más y más, poniendo en peligro a la entera cristiandad. Las basílicas, dijo nuestro santo, las basílicas están sin fieles, los fieles sin sacerdotes, los sacerdotes sin honor, no quedan más que cristianos sin Cristo. Gimió el cisterciense cuando llegó a Languedoc, en Francia, en una región de Francia. He aquí uno de los asuntos de Dios, como él los llamaba, y se lanzó intrépidamente a la acción, predicando por doquier e instalando monasterios de cister en las provincias más contaminadas. Como lo hemos reiterado, San Bernardo fue antes que nadie, por sobre todo, un monje. Aún en medio de sus viajes, de sus mediaciones político-religiosas, de sus debates doctrinales, siguió siendo monje siempre.
Sin embargo, no fue un monje común. Detrás de su cogulla monacal se escondía el yelmo del caballero. La iconografía ha conservado aquella imagen del monje blanco que, predicando desde el elevado atrio de la iglesia de Vézelay en la Pascua de 1146 a una inmensa multitud, volvió a encender en ella el entusiasmo que había decaído y lanzó a la cristiandad a la segunda cruzada para la recuperación del Santo Sepulcro. Habían pasado casi 40 años desde que Godofredo de Bouillon conquistara Jerusalén, pero el enemigo, que era abrumador, había logrado retomar la iniciativa y la nobleza europea ya no vibraba por la causa de las cruzadas como la del siglo pasado. Bernardo sufría ante esta situación y entonces se había dirigido al Papa, que era por aquel tiempo Eugenio III, pidiéndole su intervención. Con la bula del Papa en las manos, Bernardo entró en acción, consiguiendo en Vézelay resultados excepcionales, ya que las multitudes, profundamente conmovidas, reclamaban el honor de cruzarse allí mismo. Relatan las crónicas que faltó tela para las cruces que todos querían llevar sobre sus hombros. Hasta el manto de Bernardo sirvió para ello, pero tal éxito no satisfizo de todo al santo, quien desde Vézelay se lanzó por los caminos de Europa para seguir enrolando nuevos combatientes. Solo en Alemania logró levantar un ejército de más de 100.000 cruzados, a cuyo frente se puso el emperador Conrado III, a pesar de que al principio se había mostrado sumamente reacio para alistarse en la noble empresa. Enardecido con tan resonantes éxitos, el abade Claravel concibió el proyecto de extender a todo el Oriente la predicación de la cruzada, a fin de conseguir que se alistaran en ella Inglaterra, España, Italia, Hungría, Bohemia, Baviera, Moravia, Polonia y Dinamarca. Así, desde el Elba al Tajo y desde el Támesis a las estepas rusas, el occidente cristiano se alistó contra el oriente dominado por los turcos. En la primavera de 1147, la nobleza germánica decidió lanzarse contra los eslavos paganos del este del Elba. Al mismo tiempo, Alfonso Enríquez, ayudado por cruzados ingleses y flamencos, se apoderaba de Lisboa, y Roger II de Sicilia se posesionaba de las costas africanas de Trípoli al Túnez. Toda la cristiandad se había puesto de pie. Esta enorme conmoción de razas y pueblos, conducidas por una sola idea, era obra casi exclusiva de un solo hombre, el abad de Claraval, quien escribiría al Papa con tanta humildad como legítima alegría: me lo ordenasteis y yo obedecí. La autoridad del que me mandaba hizo fecunda mi obediencia. Abrí mis labios, hablé y se multiplicaron los cruzados, de suerte que quedan vacías las ciudades y castillos, y difícilmente se encontrará un solo hombre por cada 7 mujeres. Un autor moderno ha destacado el éxito del verbo bernardiano, sea este oral o escrito, influyendo de manera decisiva tanto sobre las personas individuales como sobre las grandes multitudes a las que logró arrastrar a empresas universales. Sabemos cómo los políticos actuales recurren para sus campañas en los llamados medios de comunicación, sobre todo la televisión, capaz de alcanzar millones de personas a la vez. Pero lo que más impresiona no es la eficacia, sino la relativa ineficacia de semejante propaganda. La palabra moderna, propalada con estridencia y universalidad, no obtiene efectos tan súbitos e impresionantes como la sola palabra de Bernardo. Ello se explicaría de algún modo si Bernardo hubiera sido papa. Lo admirable es que, sin serlo, por el solo peso de su autoridad moral, tuvo
tuvo más resonancia que la de los mismos papas, aunque fuesen algunos de ellos grandes, como por ejemplo Gregorio VII. Pero volvamos al tema de la cruzada. ¿Qué significaba para San Bernardo? Una de sus ilusiones, más allá de sus objetivos militares, fue creer que merecería la ocasión de reunir a todos los cristianos, incluso los separados de Roma, en la lucha contra el enemigo común. Él mismo, como dijimos, estaba muy impregnado del espíritu teológico griego, gozando de una gran reputación en la Iglesia oriental y viendo su santidad reconocida y venerada también en el Oriente. En lo que toca a los católicos, Bernardo veía en la cruzada una oportunidad de conversión para aquellos que eran creyentes solo de nombre, y para los pecadores un medio de volverse al Señor y de probar la autenticidad de su transformación espiritual. Por desgracia, la cruzada a Tierra Santa, pieza esencial de aquel plan grandioso, culminó en un penoso fracaso. La gente, en lugar de considerar serenamente las causas de aquel desastre, múltiples y complejas, guiadas por el facilismo y por la pasión, buscaron una cabeza sobre la cual descargar todo su desencanto, olvidando la perfidia y traición de los bizantinos, la defección de los príncipes latinos del Oriente y la mala estrategia de los mismos jefes cruzados. Podía seguirse pensando que aquella empresa tan desgraciada había sido inspirada por Dios. El que le había predicado no sería al cabo un falso profeta. Resulta reveladora la actitud que San Bernardo va a tomar ante semejantes cargos, mientras las acusaciones, por injustas que fuesen, se dirigieran contra su persona, guardó silencio en el retiro de su claustro, pero cuando llegó a su conocimiento que las quejas y voces de indignación acusando a la divina providencia se volvían blasfemas, rompió el silencio dirigiéndose filialmente a su jefe espiritual, el monje Papa Eugenio III. Tras diversas consideraciones inspiradas en acontecimientos del Antiguo Testamento, donde el fracaso acompañó a los que dirigían al pueblo elegido, escribe: en todo caso, si me diera a escoger, preferiría que las murmuraciones de los hombres se volvieran todas contra mí que contra Dios. Ojalá que el Señor se digne servirse de mí como de un broquel. Recibiré gozoso los dardos agudos de las lenguas maldicientes y las flechas envenenadas de los labios blasfemos, a fin de impedir que lleguen a Él. Pero el pensamiento profundo del santo incluye otro aspecto más positivo. Dios no tiene necesidad del socorro de los hombres, de lo que tiene sed es de sus almas. Si la patria terrestre de su encarnación es amenazada por los infieles, si cae incluso en sus manos, en última instancia es Él quien lo permite. Le bastaría mandar 12 legiones de ángeles, es decir, solamente una palabra, y la Palestina sería liberada, dice nuestro santo. Se invita a defenderla es por misericordia, para permitirnos mostrarle nuestro afecto. En lo que toca a los cruzados nobles y generosos, lo importante fue la lucha, el servicio desinteresado de Dios, más que la victoria que no siempre estuvo en sus manos alcanzar. Dando por terminado este penoso asunto, destaquemos el espíritu caballeresco de San Bernardo, un hombre de la misma pasta que Godofredo de Bouillon o el Cid Campeador. El cristianismo que predicó fue enérgico, conquistador, casi castrense. Su mismo modo de dirigirse a la Santísima Virgen, llamándola Nuestra Señora, lo muestra. Esto es un invento de él, llamar a la Virgen Nuestra Señora, Notre Dame. Es una palabra de la caballería. El caballero tenía su dama, la dama de sus amores. Notre Dame significa Nuestra Dama. La Virgen debe ser como Nuestra Dama para cada uno de nosotros. Quemaron hace poco la iglesia de Notre Dame,
Brota del lenguaje caballeresco esta palabra. Se consideró como el caballero de la Virgen y la sirvió como la dama de sus sueños. San Bernardo trató de dar forma institucional a su concepción del cristianismo, imaginando una orden religiosa que la encarnara. Tal fue la orden del Temple, orden militar y caballeresca, cuya misión sería la defensa de Tierra Santa contra los ataques de los infieles. Para ellos hizo redactar estatutos adecuados y escribió aquel elogio de la nueva milicia, donde exalta el ideal del caballero cristiano enamorado de Jesucristo y de la tierra en que vivió nuestro Señor. En la concepción de Bernardo, la caballería habría así hallado su expresión más acabada en aquellos hombres que unían su espíritu de fe y de caridad propia de la vida religiosa con el ejercicio de la milicia en grado heroico, algo parecido a lo que era él, un monje caballero. En carta a un amigo que llevaba su mismo nombre, Bernardo, prior de la Cartuja, se llama a sí mismo la quimera del siglo, mitad monje, mitad caballero. Mitad monje, mitad caballero. Así se consideraba a sí mismo. Bien, algo quería decir de este libro, pero ya estoy siendo muy largo, así que vamos terminando. Señala Daniel Rox que tanto la Orden del Temple como el ciclo literario de la busca del Santo Grial ocuparon un lugar considerable en la leyenda áurea que se formó en torno a la figura de San Bernardo apenas éste hubo muerto. Los caballeros del Grial, puros, desprendidos y a la vez heroicos, no parece sino la expresión literaria de la nueva milicia encabezada por Bernardo. ¿Qué fue al fin y al cabo San Bernardo? ¿Un hombre de acción o un místico? A decir verdad, como afirma Jean Leclerc, fue simultáneamente místico y hombre de acción, o mejor, fue hombre de acción por ser místico. Al mismo tiempo que se involucra en muchos de los conflictos y problemas de su tiempo, ejerciendo un indudable influjo en los ambientes muy diversos, pronuncia ante su comunidad los espléndidos sermones sobre el cantar de los cantares, exactamente como si hubiese pasado su vida no siendo otra cosa que meditar la palabra de Dios. Pareciera que hubiesen dos hombres en él, pero ello es solo una apariencia. El verdadero Bernardo, el que sostiene al otro, es el predicador del cantar. El abad, el reformador, el consejero, el pacificador, el taumaturgo, incluso reciben su animación del contemplativo extático. Los historiadores hablan mucho de los viajes de Bernardo porque los documentos contemporáneos nos dan detallada cuenta de sus desplazamientos, pero su itinerario espiritual es mucho más importante que el otro, al tiempo que lo explica. Los períodos en que pudo residir en el Claraval son densos en experiencia de Dios. Bernardo prolonga esta experiencia cuando el amor del prójimo lo fuerza a abandonar su clausura. Se mezcla en la acción, escribe Leclerc, pero no abandona su contemplación. Ha recibido el don de conciliarlos de otra manera que por la alternancia, por la fusión de la una en la otra. En él el conflicto que opone la acción y la contemplación en tantos hombres de Dios es resuelto por Dios sobre un plano superior, el de la psicología humana. Por eso, sin duda, Bernardo se queja menos que muchos otros de este desgarramiento que los divide entre los dos campos sucesivos donde su actividad se ejerce. Él no está dividido, él conserva la unidad de espíritu. No hay separación entre su acción y su contemplación. No hay ni siquiera paso de la una a la otra. Él se entrega al mismo tiempo a esas dos formas de actividad espiritual que se conjugan en Dios, lo que consiste en contemplar, la que consiste en servir a Dios en el hombre. Cuando obra, Bernardo contempla y sabemos que en sus viajes permanece totalmente absorto en su visión interior de Dios. En última instancia, ya contemple, ya actúe, será siempre bajo el señorío de la caridad, de la Dama Caridad, Divina Caritas la llama
según le decía el Papa Honorio II en una de sus cartas, como un siglo más tarde Francisco de Asís hablaría de la dama pobreza. Se ha comparado a San Bernardo con el eje de una rueda. A semejanza del eje que no se mueve, Bernardo vivía inmóvil en su contemplación, pero así como el eje quieto mueve a toda la rueda, de modo similar, él ponía en movimiento la entera sociedad. Ya muchos siglos atrás había dicho Boecio que así como cuanto más nos acercamos al centro de una rueda, menos movimiento notamos, de manera análoga, cuanto más se aproxima un ser finito a la inmóvil naturaleza divina, tanto menos sujeto se ve al destino, que es una imagen móvil de la eterna providencia. A la manera del motor inmóvil, desde el centro fue Bernardo capaz de atender la periferia. Santa Hildegarda se lo dijo en una carta, si bien con otra formulación: tú eres móvil, pero sostienes a los otros. Viene aquí al caso aquel espléndido pensamiento de Pascal: no muestra uno su grandeza por ser una extremidad, sino más bien por tocar las dos a la vez y por llenar todo lo que hay entre ambas. Bien ha escrito Guénon: entre las grandes figuras de la Edad Media, pocas hay cuyo estudio sea más propio que la de San Bernardo para disipar ciertos prejuicios caros al espíritu moderno, que hay en efecto más desconcertante para este que ver un contemplativo puro que siempre ha querido ser y permanecer tal, llamado a ejercer un papel preponderante en la conducción de los asuntos de la Iglesia y del Estado, y triunfando a menudo allí donde había fracasado toda la prudencia de los políticos y los diplomáticos de profesión. Toda la vida de San Bernardo podría parecer destinada a mostrar, mediante un ejemplo impresionante, que existen para resolver los problemas de orden intelectual e incluso práctico medios distintos que lo que se está habituado desde hace mucho tiempo. Bien, concluyamos diciendo que este es el gran hombre. Su personalidad delata una extraña mezcla de suavidad y de pasión, de ternura y de ardor, de acción y de contemplación, de mansedumbre y de militancia, contradicciones todas que se resuelven en Dios, confiriendo a su fisonomía un encanto particular. Bernardo fue todo lo opuesto de un mediocre. Por su apego a la humanidad de Cristo, por ser en cierto modo un precursor de la devoción al corazón de Jesús, se lo calificó de melifluo, transformándose su recia figura en la de un santo piadoso, entre comillas, convirtiéndose al místico en un sentimental. Pero Bernardo está muy lejos de ello, así como de cualquier tipo de betonería o fideísmo. De él es la frase: no conviene que la esposa del Verbo sea estúpida, esa esposa que es la Iglesia, pero también el alma, para convencer los abusos que se hacía de aquella melifluidad. El padre Reynaud comparó a San Bernardo con una abeja belicosa. En tiempos más recientes, durante la primera mitad del siglo XIX, Bernardo se convirtió en una especie de símbolo de lo que había sido el poder del Espíritu en el periodo de la cristiandad. En lo que hace nuestro siglo debemos destacar la resonancia alcanzada por la magnífica obra de Etienne Gilson, la teología mística de San Bernardo, uno de los estudios que mejor ha penetrado la espiritualidad de nuestro santo. La figura de San Bernardo emerge hoy con toda la plenitud de un arquetipo fascinante. Su capacidad de asimilación de las doctrinas antiguas para traducirlas enseguida en su lenguaje de fuego lo hace legible y admirable para todas las épocas, y la nuestra, que está en busca de la unidad europea, si bien sobre bases no cristianas, podrá apreciar el San Bernardo como alguien ha dicho, a un gran europeo, el que unificó Europa en torno a acciones trascendentes. Tradicional y patrístico, escribe Leclerc, Bernardo es al mismo tiempo plenamente medieval, es ya moderno, o más exactamente es de todos los tiempos, porque satisface lo que hay en el hombre de más universal, la necesidad de elevarse por encima de sí mismo para comulgar en la belleza que lo trasciende. Nada más.
Yo digo, hoy lo que habría que hacer, lo principal que habría que hacer en la Iglesia hoy en general es buenos seminarios y buenos obispos. Ahí por ahí se empieza. Buenos seminarios y buenos obispos. Y yo creo que él hubiera un poco obrado en ese sentido. Hablar de Campo Guerrero hubiera sido mucho más difícil avanzarlo ahora, ¿no? Pero internamente en la Iglesia me parece que este sería el comienzo de una solución a largo plazo, no se hace sino más formar buenos sacerdotes y de ahí sacar santos obispos. ¿Qué podría decir sobre los templarios gnósticos? Sí, un grupo de templarios gnósticos que hay una posibilidad actual de templarios católicos. Francamente no me parece así, tal cual se presenta, ¿no? Sobre todo por el aspecto belicista, el ataque que hay en mujeres en general, toda parece mala, bueno, así, ¿no? Es muy difícil. Capaz que cupiera como una independencia, en tanto se habla de la independencia de los laicos, un grupo de laicos iniciar una cosa semejante, pero lo veo muy sumamente difícil, ¿no? Si queremos seguir el espíritu de San Bernardo Teoduarte de tener la liturgia con el beneficio divino, etc. Y claro, es un aspecto fundamental, la liturgia bastante degradada. Y todo esto va unido, evidentemente, así como estuvo unido en esa época, todas las cosas estaban de manera bastante unidas, a pesar de que hubo problemas, como hemos dicho. También esto es así, ¿no? La liturgia buena suscita laicos buenos, también no solamente sacerdotes buenos que hacen una liturgia digna, sagrada, verdaderamente sacra, ¿no? Y el pueblo se eleva con esa liturgia espiritual y sacra. Yo pienso que yo tengo bastante relación con los ortodoxos, por un motivo que son largos de explicar, pero ellos, yo creo que uno de los problemas más graves, esto no ocurre a mí, no sé si, que hay para un verdadero ecumenismo, pero que sea sincero, o sea, unirse todos a la Iglesia única, la católica, que se lograra una cosa así, es muy difícil en nuestra época con la liturgia que hay en Roma. Porque los orientales tienen una liturgia dignísima, una gran belleza, aunque sean ortodoxos, mucho más sagrada que la cristiana. Por eso me parece que también trabajando en pro de una buena liturgia se está trabajando en el espíritu de San Bernardo. ¿Cómo hago yo para parecerme al menos un poco a San Bernardino? Y bueno, esto que estoy diciendo, ¿no es cierto? O sea, unir el orden apostólico con el de la vida espiritual, ser ese desposorio entre Marta y María, Marta en la activa, María en la contemplativa. No hace mucho leyendo un libro sobre Rusia, decía que Rusia que estaba muy cercana a la conversión, al catolicismo incluso, por lo menos a un mejor cristianismo, caída del comunismo, y Soloviev, que es un escritor ruso muy famoso del fin del siglo XX, del final del siglo XIX, Soloviev dice que hay un cuento, una anécdota que se cuenta, que es así, que un día dos santos pidieron permiso a San Pedro para hacer un paseo por la tierra, dos santos que estaban en el cielo. Y uno era oriental, no me acuerdo el nombre, y otro era occidental. San Pedro les da permiso y le pide visitar Rusia. Van a Rusia ellos. Este autor es de 1900 y pico, 50, digo 1870, 60, hasta el 90.
Y cuenta su experiencia entonces que van estos dos. Ahí empiezan a ir por los caminos de Rusia, Barrientos, de Barrosos, a veces, caminos que no, a veces no eran de material y nada, de piedra. Y bueno, y por ahí encuentra un carro atascado, y el pobre hombre que lo maneja, no pudiendo hacerlo seguir. ¿Qué hacemos? Dijo. Vamos a ayudarlo, dijo el santo ruso. No, dijo el santo occidental, porque si nos embarramos, si entramos nos embarramos, volvemos con la ropa toda sucia para ir al cielo. ¿Cómo vamos a hacer eso? Y dice, el ruso Soloviev, ¿no? Dice, un poco, Rusia insiste, subraya, es como María, subraya más la contemplación. Y el otro es más como Marta, se embarra más, porque se mete más en el orden temporal. Bueno, malo, porque que andás en el orden temporal. Pero son dos cosas que deben unirse, la contemplación y la acción. Cuando llegan al cielo de vuelta, todo barroso, todo barriento, como se dice, todo embarrado, así se dice, todo embarrado. El santo occidental le pregunta a San Pedro qué pasó y él le cuenta lo que sucedió, ¿no? Y Soloviev es lo importante que es embarrarse también, porque al meterse en el orden temporal, como se metió San Bernardo, se embarraba un poco, ¿no? Lo que él dirigía. Pero es inevitable. No el embarrarse del pecado, ¿no? Otro embarrarse, creo que se entiende lo que quiere decir. Bueno, se ha mencionado el Santo Grial. Es verdad que los templarios buscaban el Grial. Hasta ahora pensé que no, es una cosa muy real. Era un hombre que buscaba el Grial. Yo vi en España, en qué iglesia, que habían encontrado una cosa que parecía el Grial y estaba expuesto ahí en una tabla de la... ¿Cuál? Valencia, exacto. ¿Conocían ahí? Sí. Si no, pensaba que era el sitio que había quedado en el cáliz de Cristo. Para esta época decadente y apóstata como actualizar el espíritu de San Bernardo y bueno, progresar en la vida espiritual, corregir lo que se pueda, empezar cosas nuevas, que a lo mejor se empiezan por iniciativa propia, por laicos, todo lo que sea caminar hacia la santidad y el apostolado, todo eso es enfrentar que este mundo deje de ser un mundo sin fe y apóstata, evidentemente. Pero es un trabajo a largo plazo, si es que da tiempo, si es que no estamos en tiempos terminales. Parece, no sé, para algunos parece bastante probable. Nunca se habían visto tantas cosas juntas que hacen pensar en el tiempo terminal. Pero entonces hay que suscitar espíritus bernardianos, ¿no? De alguna manera, como se puede. ¿Qué diría hoy en nuestra iglesia San Bernardo? Lo mismo que le dijo a los otros, que algunos insultos en el idioma de él. Bueno, entonces, estamos. ¿Qué hora habla otra? ¿O hay descanso? No sé, yo no conozco el programa. Descanso.